El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Noche de Lluvia. Es una bendición poder estar con vosotros semana a semana hablando del misterio, compartiendo nuestro amor, nuestro profundo interés por lo desconocido. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar a mi lado en esta aventura, en este camino que estamos recorriendo en busca de respuestas. Respuestas a esas grandes preguntas que nos acompañan desde la noche de los tiempos. Si todavía no lo has hecho, te voy a pedir de corazón que te suscribas a Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Un gesto sencillo con el que nos ayudas mucho a poder seguir creciendo y compartiendo más información de calidad sobre estas temáticas. También es fundamental los me gusta, también el compartir en vuestras redes sociales o recomendar estos vídeos. Os lo agradecería mucho y serviría de gran ayuda. Y sin más, vamos a comenzar el episodio de hoy, donde voy a hablar de un asunto que me fascina y es el culto a los meteoritos. Comenzamos. Desde el punto de vista de nuestra sociedad, los meteoritos son signo de peligro, de destrucción, de fin del mundo. Es decir, están asociados con conceptos totalmente negativos. Se contempla la posibilidad, desde luego, desde un punto de vista científico, de que estas rocas espaciales jugarán un papel importante en el nacimiento de la vida en este planeta al traer hasta la Tierra quizá los elementos clave para que naciera la vida, pero hoy día se habla de ellos principalmente para anunciar catástrofes proféticas y apocalípticas. Pero nuestros ancestros creyeron que los meteoritos eran mensajeros de los dioses y los convirtieron en símbolo de poder y sanación. Los colocaron como centro de su culto y les dieron un papel importante en sus religiones. Ellos conocían perfectamente los meteoritos y su origen, y hoy en Noche de Lluvia analizamos ese culto, su importancia en tiempos remotos. Estos días se ha dado a conocer a nivel mundial un descubrimiento fascinante. Un equipo de científicos ha identificado en Polonia varios objetos de la edad del hierro fabricados con hierro meteorítico, con meteorito, en dos antiguos cementerios polacos. Este hallazgo, desde luego, plantea muchas preguntas sobre el uso de materiales extraterrestres en la fabricación de objetos hace miles de años. Los investigadores de este estudio analizaron brazaletes, anillos y un alfiler que fueron encontrados en los yacimientos arqueológicos de Częstochowa-Rakov y Częstochowa-Mirów, dos necrópolis polacas asociadas a la cultura lusaciana y datadas entre el 750 y el 600 a.C. Es decir, hablamos de piezas de más de 2.500 años de antigüedad. Lo más sorprendente es que estos objetos parecen haber sido creados con fragmentos de un solo meteorito, lo que sugiere que el hierro del espacio fue aprovechado poco después de su impacto en la región. Es muy probable que los creadores de esos objetos de joyería que han llegado hasta nuestros días vieran la caída del meteorito y aprovecharan su contenido para crear estas joyas. Entonces los investigadores sugieren que el meteorito que proporcionó este hierro cayó en la región poco antes de que se fabricaran las piezas,
Lo sugieren las marcas encontradas en el suelo, según explicó Albert Jambon, autor principal de este estudio. Si el material hubiera estado enterrado durante mucho tiempo, habría sido casi imposible recuperar debido a la rápida oxidación del hierro en el suelo. Esto refuerza la idea de que los habitantes de esta zona de la actual Polonia pudieron haber presenciado el impacto de esa roca cósmica y tras su caída recogieron los fragmentos para trabajarlos. Imaginarse la escena resulta, al menos para mí, sorprendente y atrayente. Al encontrarse estos objetos meteoríticos en tumbas comunes, no asociadas a personajes de prestigio, los científicos han llegado a la conclusión de que eran piezas de joyería que cualquiera podía lucir, no solo los poderosos, y ni siquiera eran reservadas para los hombres, porque las piezas analizadas se encontraban en tumbas tanto de mujeres como de hombres. Para los investigadores y la ciencia ortodoxa, esto resta importancia a la sacralidad de los meteoritos, pero yo no estoy de acuerdo porque no tienen en cuenta otras variables, por ejemplo, que un artesano encontrara restos del meteorito y en secreto entregara piezas a sus familiares y amigos, ya que de ser cierta la teoría de los investigadores de que estas piezas eran usuales, habría muchas más repartidas por toda Europa. ¿Y cómo saben los expertos de forma inequívoca que estamos ante joyas hechas con meteoritos? Porque el análisis químico de estas piezas reveló altos niveles de níquel, que es una característica distintiva, la aparición de este elemento, el níquel, del hierro de meteorito. Los resultados sugieren también que el meteorito utilizado era del tipo ataxita, una variedad extremadamente rara con un contenido de níquel superior al del hierro terrestre. Esto refuerza la hipótesis de que el material fue trabajado localmente en lugar de haber sido transportado desde otra región. Y uno de los aspectos más inquietantes del hallazgo es la posibilidad de que los antiguos artesanos de la cultura lusaciana mezclaran el hierro meteorítico con hierro fundido terrestre para crear patrones visuales en el metal. Este proceso, que todavía está en fase de estudio, de confirmarse, dicen los expertos que representaría una de las primeras formas del llamado hierro damasquinado, una técnica que siglos más tarde daría lugar al legendario acero de Damasco. El hierro meteorítico, debido a su alto contenido en níquel, adquiere un tono plateado cuando se funde, mientras que el hierro terrestre suele verse más oscuro. Si los artesanos de la época combinaron ambos materiales deliberadamente, estaríamos ante una muestra temprana de la búsqueda estética en la metalurgia. Estos días, amigos, se ha hecho viral esta noticia, pero no solo se ha dado a conocer esta nota en relación a objetos arqueológicos hechos con meteoritos. También hemos sabido, en el mismo periodo de tiempo, en las últimas semanas, de otro hallazgo sumamente interesante, esta vez en España. En 1963, los arqueólogos encontraron un tesoro íbero en el actual territorio del Levante español que contenía un metal extraño. Un metal que, según los análisis, ha resultado ser hierro extraterrestre. Se trata de dos piezas del llamado Tesoro de Villena. Son dos objetos de oro y hierro oxidado, una semiesfera hueca y un brazalete abierto. En 2007 los expertos tomaron diminutas muestras de estas piezas del tesoro, escamas de óxido de menos de 1 miligramo de peso que no causaron ningún daño apreciable en las piezas. Los estudios por aquel entonces no fueron concluyentes, pero un nuevo análisis ha detectado la presencia de hierro y níquel, lo que sugiere que son las joyas más valiosas de ese tesoro, porque estarían hechas con hierro procedente de un meteorito.
Como comentamos con la anterior noticia, las aleaciones hierro-níquel con contenido de níquel superior al 5% se diferencia del hierro terrestre y proviene de un meteorito. Estamos hablando de objetos de hace 3000 años, de la edad del bronce, fabricados con hierro meteorítico. Según los profesionales del Museo Arqueológico Nacional de España, este hallazgo confirma que los habitantes de la península ibérica, del actual territorio español y portugués, en aquellos entonces, la cultura íbera, tenían técnicas de trabajo en metal más avanzadas de lo que hasta ahora se pensaba. Y el hecho de que estas dos piezas formen parte de un tesoro indica la importancia que esta cultura milenaria le dio a los meteoritos. Sabían perfectamente que eran rocas celestes, eran sagradas y sumamente importantes para ellos. Pero si hay una pieza arqueológica con origen extraterrestre que ha dado que hablar en los últimos años, esa es sin duda la daga del faraón Tutankamón. Durante nuestra estancia en Egipto en el año 2023, tuvimos la oportunidad de estar en el Museo Egipcio y observar de cerca el fascinante ajuar funerario de Tutankamón. Fue en el año 1922 cuando el arqueólogo Howard Carter protagonizó uno de los momentos cumbre de la arqueología mundial y de la egiptología al encontrar la tumba del faraón Tutankamón, quien gobernó el antiguo Egipto entre 1332 y 1325 a.C. Accedió al trono con 8 o 9 años y falleció muy joven, con apenas 18 o 19. Su impresionante tumba, nunca saqueada, encontrada intacta por Howard Carter, contenía fascinantes tesoros, entre ellos un objeto que podríamos catalogar como extraterrestre. Entre los vendajes de la momia del faraón, Howard Carter halló una daga de hierro que con el tiempo se supo que estaba realizada con material procedente de un meteorito. Los estudios más recientes han corroborado la procedencia extraterrestre de este cuchillo, que habría sido regalado por los hititas a su abuelo Amenhotep III como un regalo diplomático. En palabras del propio descubridor Howard Carter, junto al faldellín a lo largo del muslo derecho, y según mi opinión perteneciendo a la misma faja del faldellín, había una daga única y extraordinaria, enfundada en un escarabeo de oro. Su empuñadura era de oro granulado, adornado a intervalos con bandas de cristal de roca coloreado, encajado al cloisonné. Pero lo más asombroso y el rasgo más excepcional de esta hermosa arma es que su hoja estaba hecha de hierro, todavía brillante y parecido al acero. Como se observa, aunque en 1922 todavía no se daban análisis científicos de la talla de los que se hacen ahora, el arqueólogo ya notó que la hoja de esta daga era especial. Esta arma excepcional, que era la compañera de otra igual, pero cuya hoja estaba forjada en oro, mide casi 35 centímetros de longitud y su hoja de hierro contiene un 11% de níquel y un 0,6% de cobalto, lo que demuestra que el metal procedía de un meteorito, detalle que se confirmó científicamente con un análisis del objeto llevado a cabo en el año 2016. Posteriormente, un estudio del Instituto Tecnológico de Chiba, en Japón, descubrió que esta daga no había sido forjada en Egipto. Los expertos señalaron que el meteorito con el que se elaboró la daga del faraón era del tipo octaedrita. Además, analizando los restos de yeso usados para fijar las decoraciones del arma, descubrieron que no había sido realizada por los egipcios, que desconocían esa técnica por aquellos entonces. Por lo tanto, era de origen extranjero. En un documento conocido como Cartas de Amarna, que son textos en tablillas de arcilla, descubiertos en Amarna, la capital fundada por el faraón Akenatón, el padre de Tutankamón,
aparece un dato llamativo. Se menciona una daga de hierro que Amenhotep III, abuelo de Tutankamón, recibió como regalo del rey Tushratta de Mitanni, en la actual Siria. Es un dato de gran valor ya que, según los investigadores, la tecnología del procesamiento de hierro y el uso de yeso de cal ya prevalecían en la región de Mitanni y la región hitita en ese momento. Las cartas de Amarna podrían ser una prueba escrita que sugiere que la daga de Tutankamón podría haber sido traída desde allí. Esta daga tan valiosa no es el único objeto de la arqueología egipcia asociado a los meteoritos. Se conservan, por ejemplo, 9 cuentas de un collar fabricadas con meteorito y de más de 5.000 años de antigüedad, que son los artefactos de hierro más antiguos que se conocen. Se trata de un precioso y milenario collar con cuentas de lapislázuli, hierro de meteorito y otras piedras preciosas. Pertenecen estas piezas al periodo predinástico antiquísimo, anterior al primer faraón egipcio. En una aldea del norte de Egipto llamada El Jerset, en las lujosas tumbas de 2 jóvenes aparecieron estas cuentas que están depositadas en el Museo Petrie de Arqueología Egipcia en Londres. Los análisis científicos certifican que están hechas de hierro de meteorito y que fueron moldeadas martilleando cuidadosamente el metal en hojas finas para después enrollarlas en forma de tubo. Según los investigadores, los arqueólogos que han analizado estas piezas aseguran que los antiguos egipcios sabían que estas piedras venían del exterior e incluso señalan que hay una palabra egipcia que se traduce habitualmente como hierro del cielo, que indica que sabían que procedían de las alturas. Trasladémonos ahora al continente europeo. En la actual Suiza también se han detectado antiguos objetos arqueológicos de procedencia extraterrestre. Una punta de flecha descubierta a finales del siglo XIX en una vivienda cerca del lago Biel, Morigen, en Suiza, está realizada con hierro de un meteorito. Se remonta a la edad del bronce, entre el 900 y el 800 a.C., y demuestra que las sociedades antiguas eran conscientes de estos meteoritos e incluso podían existir, sugieren los expertos, redes comerciales basadas en la explotación de los recursos que aportaban estas rocas espaciales. Está confirmado que esta punta de flecha prehistórica contiene isótopos que solo se producen en el espacio exterior, como el aluminio 26. Inclusive los investigadores señalan que el objeto podría haber sido fabricado con los restos del meteorito Kaliharf, que cayó en Estonia durante la Edad del Bronce, aproximadamente en el 1500 a.C. La caída de este meteorito de importantes dimensiones produjo varios cráteres de hasta 100 metros de diámetro. Cuando los fragmentos de meteoritos tan grandes explotan en el suelo, es probable que se produzcan muchas astillas pequeñas, las cuales se habrían utilizado para crear esa punta de flecha. Y hay otra historia fascinante relacionada con la utilización de rocas espaciales para fabricar objetos en la antigüedad. En el año 1838 fue descubierta en el Tíbet una estatua. La descubrió el científico alemán Ernst Schäfer. Su expedición era financiada por nazis, en particular por Himmler, el jefe de las SS. Himmler decía que la raza aria se originó en el Tíbet y por eso quiso recuperar objetos en esa zona y enviar allí a la expedición que dio con esta estatua. La esvástica asociada a los nazis también es un símbolo de gran importancia en algunas religiones asiáticas. La estatua, que como veis tiene una esvástica, llegó a Alemania, donde entró a formar parte de una colección privada y no se supo más de ella hasta el año 2007, cuando un nuevo dueño se la mostró a Elmar Bassner, el profesor de la Universidad de Stuttgart,
se dio cuenta de inmediato que era de un meteorito. Él dijo en un reportaje de la BBC, incluso a 10 metros estaba seguro de que era un meteorito. Wagner dijo que la pista para darse cuenta de que era un meteorito la vio en unas pequeñas impresiones generadas por el derretimiento de la superficie. Un análisis posterior mostró que se trataba de un raro tipo de meteorito llamado ataxita, una clase de meteorito que no se suele encontrar en la Tierra. Las investigaciones sugieren que este objeto milenario y con una esvástica esculpida podría haber sido realizado con un pedazo de un meteorito que se estrelló contra la Tierra hace unos 15.000 años entre Siberia y Mongolia. Los científicos creen que la estatua representa al dios Vaisravana y data de la era pre-budista, de la tradición Bon, que existió en Asia hace unos 1000 años. Su precio, dicen, es invaluable porque es una pieza única en todo el mundo. Y trasladémonos ahora al continente americano. A unos 800 kilómetros al noroeste de Buenos Aires hay un campo de cráteres. Fueron el resultado de una lluvia de meteoritos que se precipitó sobre la Tierra hace unos 4.500 años. En el siglo XVI, los españoles acudieron hasta este lugar guiados por los indígenas que denominaban a ese espacio Campo del Cielo. Los soldados europeos de entonces no creyeron la historia que les estaban contando de rocas caídas del cielo en ese lugar. Y aunque todavía no se ha encontrado ninguna, los cronistas aseguraron que los indígenas fabricaron armas con el hierro que encontraron en aquel campo. Varios siglos después, el 20 de abril de 1810, cayó un meteorito en el departamento de Boyacá, en Colombia. Fue nombrado como meteorito de Santa Rosa de Viterbo por la localidad cercana al lugar del impacto. Según el químico francés Jean-Baptiste Bonsigault, se utilizó un fragmento de ese meteorito para forjar una espada que se ofreció a Simón Bolívar con una dedicatoria que decía: esta espada ha sido hecha con hierro caído del cielo para defensa de la libertad. Sin embargo, la hoja no resultó muy buena y desconocemos el paradero de esta espada. Como se observa en todo el planeta, hay pruebas de que nuestros antepasados más remotos, sea cual sea la cultura o el continente, conocían perfectamente el fenómeno de los meteoritos y además lo relacionaban con el poder del cielo, con la presencia de Dios. Y si hay una investigación sobre este tema que realmente me resulta fascinante, es la que ha desarrollado el investigador peruano y gran amigo Rafael Mercado Benavente, que lo encuentran en YouTube como Matergia. Rafa ha descubierto en Machu Picchu un secreto sorprendente del que nadie habla, un secreto relacionado con los meteoritos. Machu Picchu significa en quechua montaña vieja, aunque se asegura que fue descubierto en 1911 por el norteamericano Hiram Bingham. Lo cierto es que solo fue descubierto para los extranjeros, ya que parte de los habitantes del Valle Sagrado Inca conocían su ubicación. Incluso el propio Bingham descubre a 3 familias de agricultores que vivían en el recinto arqueológico cuando él llega a comienzos del siglo XX. Actualmente incluso se han descubierto documentos que indican que ya en la segunda mitad del siglo XIX, varias décadas antes de la llegada de Hiram Bingham a Machu Picchu, varios extranjeros habían estado por esta zona de los Andes con intereses mineros. Incluso aseguran que un tal Augusto Berns, alemán, habría estado en Machu Picchu allá por 1867, tanto con intereses en minería como con la deshonesta labor de extraer piezas arqueológicas que habrían sido vendidas a coleccionistas europeos y estadounidenses con la complicidad de las autoridades peruanas de entonces.
Existen incluso mapas del siglo XIX en los que aparece Machu Picchu e incluso documentos de exploradores como Charles Wenner, que menciona en 1880 que le han hablado de Machu Picchu, pero que no conoce el emplazamiento exacto. Igualmente, el mérito del descubrimiento de Machu Picchu también se le atribuye a un agricultor local llamado Agustín Lizárraga, quien en compañía de Gabino Chávez y Enrique Palma, buscando tierras de cultivo, llegó hasta el recinto sagrado 9 años antes que Bingham y hasta dejaron un grafiti recuerdo de su visita en el llamado Templo de las Tres Ventanas. Esta maravilla del mundo fue construida a mediados del siglo XV y se cree que fue una de las residencias del noveno Inca, Pachacútec. Durante el siglo XV, este gobernante inca logró vencer a sus enemigos y transformó su reino en el más grande imperio de Sudamérica. Por eso se le considera el más importante emperador del incanato. Según las investigaciones realizadas con el método del carbono 14, la ciudadela de Machu Picchu fue construida en 1450 bajo el gobierno del Inca Pachacútec. Para su edificación fue necesaria la intervención de miles de hombres pertenecientes a los pueblos conquistados por este gobernante. Los historiadores consideran que su interés en la creación de Machu Picchu fue para que sirviera como residencia provisional del emperador y su familia, así como puesto estratégico de vigilancia. Pero también pudo ser, estiman los expertos, un centro religioso y ceremonial sumamente importante. Las leyendas aseguran que Pachacútec lo habría construido como su lugar de enterramiento, pero a la fecha el enclave donde descansan sus restos sigue siendo un auténtico misterio. Machu Picchu, esta hermosa ciudadela sagrada andina, que tuve la inmensa suerte de conocer en el año 2022, reconocida como una maravilla mundial, patrimonio de la humanidad por la UNESCO y uno de los recintos arqueológicos más importantes del mundo. Fue levantada en la cordillera andina a 2.800 metros de altura. Por su misteriosa ubicación, encaramada, subida en lo alto de una cresta de la cordillera de los Andes, los expertos piensan que fue diseñada para permanecer oculta. Y no solo eso, sino también para estar conectada con las estrellas. Quizá por eso ubicaron la ciudad cerca de un desfiladero del río Urubamba. Quienes han ido a Machu Picchu quizá han sentido lo mismo que yo al observar al serpenteante río Urubamba bañando con sus blanquecinas aguas los verdes Andes, que los incas vieron en este río un reflejo de la Vía Láctea, del cielo. Es por eso que el famoso camino inca que discurre cerca del Urubamba puede que no solo sea un sendero construido por los incas para conectar su imperio, sino una calzada de peregrinación donde el iniciado imitaba el camino celestial de la Vía Láctea o incluso el camino mítico de su dios Huiracocha, del que hablaremos más adelante. Al interior de Machu Picchu encontramos una estructura de piedra conocida como Intihuatana, que significa para atar el sol. Los expertos estiman que está asociada con el estudio de los ciclos astronómicos y el interés de los incas por comprender el movimiento del universo. La piedra Intihuatana apunta directamente a las montañas sagradas que rodean Machu Picchu, especialmente al monte Salcantay. Esa elevación en concreto era importante para los incas porque durante el solsticio de invierno el sol se pone justo por detrás de esta montaña. Es por tanto un marcador astronómico y servía a los incas para seguir la trayectoria del sol durante todo el año y marcar así el calendario agrícola. En palabras del gran cronista el inca Garcilaso, para verificar el equinoccio tenían columnas de piedras riquísimamente labradas,
puestas en los patios o plazas que había ante los templos del sol. Los sacerdotes, cuando sentían que el equinoccio estaba cerca, tenían cuidado de mirar la sombra que la columna hacía. Por la sombra veían que el equinoccio se iba acercando. Otro lugar de Machu Picchu asociado con las estrellas es la Sala de los Espejos. En este lugar encontramos dos círculos, dos especies de platos que se llenaban de agua sagrada y servían como espejos para poder proyectar el reflejo del cielo, para funcionar como una pantalla milenaria de observación de los astros. Tampoco nos podemos olvidar del impresionante Templo del Sol, la única construcción de Machu Picchu con forma circular. Está dedicada al culto a Inti, el Sol, y se alza sobre una cueva natural. Leyendas de los cronistas españoles apuntan a que allí pudo ser enterrado el emperador Pachacútec y muchos sueñan todavía con encontrar su tumba y los tesoros que podrían estar junto a la momia. De verdad que Machu Picchu posee lugares fascinantes y otro de los más enigmáticos es el Templo del Cóndor, donde los incas, como pueden observar, aprovecharon un saliente de roca natural para tallar las alas de un cóndor y esculpir en el suelo el cuello y la cabeza del ave sagrada incaica por excelencia, símbolo de poder y fertilidad. Pero si me preguntan por el lugar para mí más especial de Machu Picchu, es sin duda su roca sagrada. Se trata de un enorme bloque de piedra tallado siguiendo la figura de una montaña. Tiene el mismo perfil que la montaña que hay justo detrás de ella, el Cerro Pumasillo. Y para los incas, los cerros, los apus, era la presencia de la Madre Tierra, de la Pachamama, y ahí realizaban ofrendas en honor a la diosa. A la fecha, los visitantes más místicos de Machu Picchu eligen precisamente este lugar para posar sus manos y absorber la energía mágica milenaria de Machu Picchu. Además, es el lugar junto al que los trabajadores realizan ofrendas sagradas. Lo pude observar durante mi visita viendo cómo un trabajador de la zona arqueológica hacía un ritual con hojas de coca antes de emprender un trabajo. Machu Picchu tiene lugares increíbles, desde las terrazas al Palacio Real, pasando por la Plaza Sagrada y el Templo de las Tres Ventanas. Son muchos los espacios que los visitantes recorren en Machu Picchu, pero hay un lugar especial que casi nadie visita, que es vital si analizamos la parte religiosa de Machu Picchu y que es el centro de las investigaciones llevadas a cabo por nuestro colega Rafael Mercado en relación al desconocido culto a los meteoritos en Machu Picchu. Estamos hablando del Huayna Picchu. El Huayna Picchu es la famosa montaña, el famoso pico que se observa en todas las fotografías de Machu Picchu. A la luz de lo que allí se ha encontrado, sería el punto más sagrado, más ritual de Machu Picchu. Huayna Picchu significa en quechua nueva montaña o montaña joven. El acceso al Huayna Picchu hoy día está sumamente limitado. Aseguran las leyendas que ha habido mala suerte o incluso muertes entre los que intentan subir hasta su cima. Dicen que el último tramo de subida es resbaladizo, muy complicado, y quizá por eso las autoridades peruanas solo permiten que 200 personas entren por día a esta ruta. Los que desean realizarla deben adquirir sus boletos con más de 4 meses de antelación. Esos 200 elegidos, que tienen que ser obligatoriamente mayores de 12 años, tienen la oportunidad de realizar una ruta de casi 2 kilómetros por caminos de piedra originales, construidos por los incas hace más de 5 siglos. Unos caminos que llevan hasta la cima del Huayna Picchu, donde los incas llevaban a cabo ceremonias religiosas. Y en el Huayna Picchu no solo encontramos estos caminos de piedra incas que suben hasta la cima, también encontramos construcciones. Según los guías, los trabajadores, las personas locales de esta región del Perú,
el edificio más misterioso de Machu Picchu está en el Huayna Picchu y se le denomina el Templo de la Luna. Lamentablemente, en estos momentos las autoridades peruanas no permiten visitarlo por dentro. El Templo de la Luna está construido al interior de una cueva en lo alto del Huayna Picchu. La calidad de la construcción es exquisita, según los arquitectos, solo comparable al Templo del Sol o al Templo de las Tres Ventanas. Los historiadores aseguran que no hay ninguna evidencia de que este lugar esté vinculado al culto a la luna, que esto más bien obedece este nombre a fines comerciales. Creen que es más correcto denominar a este lugar la Gran Caverna, teniendo en cuenta que los incas tenían una admiración por las cuevas porque creían que podían conectarles con el más allá, con el mundo de los muertos. Uno de los enigmas de este lugar es que en el centro hay una superficie que parece un trono. Algunos investigadores sugieren que allí se pudo haber realizado sacrificios. A la fecha no se tiene una idea clara de cuál es la función de este lugar al que muchos denominan la joya oculta de Machu Picchu. Y aquí es donde entra en juego la gran investigación de nuestro compañero Rafael Mercado, porque según sus exploraciones es muy probable que el lugar más oculto y menos visitado de una de las 7 maravillas de la humanidad esté vinculado con el culto a los meteoritos. El propio Rafael Mercado nos contó en una entrevista para La Insólita Experiencia que durante una de sus visitas a Machu Picchu tuvo la oportunidad de visitar el Huayna Picchu y el Templo de la Luna. Rafa tuvo la inmensa suerte, para él y para todos los que hemos podido saber de sus descubrimientos, de acceder al interior del Templo de la Luna, y no solo eso, a algo que casi nadie conoce, una segunda cueva, una segunda cámara bajo la cueva en la que está construido el Templo de la Luna o Gran Caverna. En palabras de Rafa Mercado del canal Matergia, en la parte inferior debajo de la cueva hay un subnivel, un segundo templo, y este templo estaba íntegramente dedicado al culto a los meteoritos. Entonces, no solamente en esta zona caían meteoritos, sino que los incas los ubicaban perfectamente. Sabían que era algo totalmente distinto y acumulaban estas piedras cósmicas. Las llevaban a este templo. Incluso se pueden ver algunas inscripciones en los meteoritos. Creo que los podían grabar. Supongo que la llegada de un cuerpo del espacio les daba la idea de que ahí estaban los dioses y consideraban la posibilidad de que fuera un regalo. El propio Rafael Mercado tuvo la oportunidad de contemplar, de ver con sus ojos estos meteoritos colocados hoy día por los arqueólogos en unas ventanas en lo que parecen pequeños altares dentro de esta cueva. Y algunos de los meteoritos, dice Rafa, parecen tener marcas, como si fuera una suerte de escritura primitiva. De hecho, Rafael Mercado asegura que estas marcas que vio en los meteoritos del Huayna Picchu las ha visto muy parecidas en rocas como la llamada piedra que llora sangre o piedra cansada, en la zona arqueológica de Sacsayhuamán, en Cusco. Él valora la posibilidad, todavía no contemplada por la ciencia, de que sea alguna escritura de algún idioma sumamente antiguo y desconocido. Entonces, a la luz de estas investigaciones, el misterio de Machu Picchu es mucho más grande de lo que nos habían contado. Hay un lugar sagrado, quizá el más sagrado de esta ciudad inca, del que nadie nos había hablado. Un lugar donde, según Rafa Mercado, los incas estudiaban o rendían culto a los meteoritos. Y el investigador va más allá, señalando incluso que es muy probable que los incas usaran los meteoritos como método de curación, considerando que estaban relacionados con los dioses, que podían tener propiedades curativas. Podemos encontrar una vinculación a la magia y la sanación en Machu Picchu, en los propios diarios de Irán Binyan, quien señala que en este lugar, Machu Picchu,
Los nigromantes o sacerdotes mantenían comunicaciones con poderes invisibles y sus incoherentes tartamudeos eran tomados como profecías o como revelaciones de cosas ocultas. Para tratar al enfermo, los médicos hacían uso de plantas para descubrir la causa de la enfermedad o el espíritu con quien había sido hechizado el paciente. Por su parte, Rafa Mercado señala que en recintos como el museo que tiene en Cusco, el antropólogo Renato Dávila ha observado lo que supuestamente serían meteoritos utilizados por, según Dávila, sacerdotes, chamanes andinos, que usaban estas piedras para curar determinadas enfermedades como dolores de cabeza, epilepsia, incluso cuestiones más mágicas como la mala suerte. Según este antropólogo, frotando con los meteoritos a los enfermos creían librarles de estos males. Otro dato bastante interesante que comenta Rafa Mercado es que se conserva instrumental inca usado por estos antepasados andinos para hacer cirugías que podría estar relacionado con los meteoritos. A nivel mundial, Perú es el lugar donde más evidencia arqueológica se ha encontrado de cráneos trepanados. Hoy es una cirugía de alta complejidad llamada craneotomía, pero la delicada práctica de perforar el cráneo, tradicionalmente conocida como trepanación, se originó en la prehistoria. Se trata de una intervención quirúrgica que abre un hueco en el cráneo, muchas veces con la intención de aliviar la presión del cerebro o para poder operar sobre este órgano. En la actualidad, este tipo de procedimiento se realiza por parte de neurocirujanos cuando la vida o la salud de un paciente están en juego, pero en culturas del pasado, la trepanación fue una técnica popular que se hacía por causas médicas menores, como dolores de cabeza, o incluso como parte de ritos religiosos. La evidencia más temprana de trepanación data de hace aproximadamente 7.000 años y los incas eran unos auténticos expertos en el arte de la trepanación. Según Rafa Mercado, instrumentos usados en estas cirugías incaicas podrían estar elaborados con meteoritos. Y hay otra parte de la investigación de Rafael Mercado que me fascina. Este investigador peruano sospecha que los incas pudieron vincular la caída de los meteoritos con la presencia de su dios principal, Huiracocha. Huiracocha es el dios creador inca. Él lo creó todo y las tradiciones andinas aseguran que nació de las profundidades del lago Titicaca, en las orillas de la Isla del Sol. Él creó a la primera humanidad, según información que recabó entre los incas el cronista Juan de Betanzos, una primera humanidad compuesta por gigantes que no gustaron a Huiracocha. Por eso envió una inundación que acabó con ellos para empezar de nuevo la labor y crear a unos nuevos seres humanos que serían los ancestros de los incas. La leyenda dice que Huiracocha salió del lago Titicaca y se fue caminando sobre las aguas, evangelizando e instruyendo a las gentes a lo largo de su camino. Siguió y siguió caminando hasta llegar al Pacífico, donde se perdió entre sus aguas para seguir con su labor y nunca más regresó. Dice la tradición incaica que Huiracocha iba disfrazado de mendigo y realizaba milagros. El explorador Pedro Sarmiento de Gamboa lo describe como un hombre blanco, con túnica blanca, un bastón y un libro en la mano. Huiracocha es el padre de Inti, el sol, de la Pachamama, la tierra, de Mamaquilla, la luna. Mi admirado Fernando Jiménez del Oso, uno de los padres del periodismo del misterio en España, aseguraba que el inca Garcilaso de la Vega citaba una profecía que habría hecho Huiracocha. Perderán su idolatría e imperio a manos de gente llegada de tierra lejana. ¿Y cómo eran esos primeros humanos creados por Huiracocha después del diluvio que terminó con los gigantes? ¿Cómo nacieron los primeros incas?
La leyenda dice que el gran diluvio había terminado y que los hermanos Ayar salieron de un agujero situado en un cerro cercano a Cusco. Los hermanos Ayar, 4 hombres y 4 mujeres, fueron organizando a los que se encontraban a su paso. Dice la leyenda que ellos podían volar, podían provocar la lluvia, derribar montañas y traer semillas de plantas desconocidas, que tenían un misterioso pájaro dentro de una caja, un pájaro que les daba consejos. Os juro que cada vez que rememoro estos pasajes recuerdo el Arca de la Alianza y los primeros libros del Antiguo Testamento, el Génesis y el Éxodo, pero de eso hablaremos largo y tendido otro día. Uno de los hermanos Ayar, Manco Cápac, se unió a una de las mujeres, Mama Oyo, y tuvieron un hijo, que fue el primer Inca, según cartas que se conservan del propio Francisco Pizarro. La familia real inca era de piel blanca y nada tenían que ver a nivel físico con los pueblos del altiplano andino. En palabras de Pizarro, la clase dirigente del Perú era de piel clara y cabello rubio oscuro, algo así como el color del trigo maduro. Los grandes señores y las damas eran en su mayoría blancos como los españoles. En aquel país encontré a una indígena con su pelo rubio que tenía la piel tan blanca que apenas había podido distinguirla de la gente blanca y rubia. De ellos se decía que eran hijos de los dioses. Huiracocha es el origen de estas leyendas. El Huiracocha que nace de las aguas del lago Titicaca. El Huiracocha que instruye a los primeros seres humanos, dándoles leyes y enseñanzas para una prosperidad material y espiritual. Según investigaciones de mi admirado Fernando Jiménez del Oso, si hacemos caso a la leyenda de que Huiracocha evangeliza desde el lago Titicaca hasta desaparecer por el Pacífico, si trazamos el camino que siguió, si hacemos una línea recta desde Tiahuanaco a orillas del Titicaca a Cusco y seguimos con esa línea hasta donde desaparece, son 468 kilómetros en línea recta entre Cusco y Tiahuanaco, y justo a la mitad, a 234 kilómetros, está Pucara, donde la leyenda dice que hizo descender fuego para castigar a los impíos y mandó al mayor de sus hijos, a Pachacamac, a arreglar los solsticios. Desde Cusco seguimos el camino de Huiracocha, en línea recta hacia Cajamarca, hacia Puerto Viejo ya en Ecuador, donde se despide y se marcha hacia el poniente, caminando sobre el agua. Como dice mi querido Fernando Jiménez del Oso, esa línea recta de Huiracocha, ese camino de evangelización del principal dios inca, a nivel científico, es un milagro topográfico. El recuerdo de Huiracocha sigue muy vivo en el Valle Sagrado Andino, y encontramos ese recuerdo al interior de la Catedral de Cusco, junto a una de las puertas de salida, en un rincón, sin ninguna importancia aparente, pero con un gran poder simbólico. Hay una piedra con forma de huevo, con forma cilíndrica, que tuvimos la suerte de ver, sentir, fotografiar e incluso tocar. Se trata de una representación del dios creador Huiracocha que, desde el punto de vista de la cosmovisión andina del cronista Juan de Santa Cruz Pachacuti, como veremos a continuación, sería un huevo cósmico, un huevo negro generador de vida. Es la representación incaica del dios creador Huiracocha. Así, al interior de la Catedral de Cusco hay un cilindro de granito duro y negro que a la fecha los que conocen esta historia siguen usando para rendir culto a Huiracocha, para transformar energía negativa en positiva, para dejar ofrendas a la principal deidad andina. Esa misma representación de Huiracocha aparece en el templo más sagrado de Cusco, en el Coricancha. El Coricancha fue el santuario más importante de culto a Inti, el dios Sol, en época de los incas,
Sus muros estaban cubiertos de láminas de oro de un dedo de grosor. Hoy día es el llamado Convento de Santo Domingo y lejos queda la época de fundación del Coricancha, que es la misma época de la fundación de Machu Picchu, la del reinado de Pachacútec. Otro día os hablaré de la codicia de los españoles por llevarse todo el oro del Coricancha y cómo a la fecha el tesoro sigue oculto y, según mis sospechas, profundamente conectado con la leyenda de la Cueva de los Tallos en Ecuador. Pero analicemos ahora una pieza que se exhibe todavía hoy en el Coricancha. Es la llamada plancha de oro del Coricancha. Este dibujo tiene su origen en la relación de antigüedades de este reino del Perú, escrita por Juan Santa Cruz Pachacuti, donde el cronista describe y relata la cosmovisión andina. Este dibujo se asegura que estaba en el altar mayor del Coricancha y es un resumen de sus creencias. Representa el mito fundacional de Cusco, con Mamma Oyo y Manco Cápac, y también las fuerzas de la naturaleza que adoraban los incas: el sol, la luna, las estrellas, un arco iris, un rayo, un jaguar, el agua. Pero hay un elemento que destaca, que está en medio de la luna y el sol. Es un cilindro enorme, gigantesco, un cilindro o huevo cósmico que representa a Dios, al Dios creador inca, a Huiracocha. Es fascinante porque es una representación idéntica a la piedra ovoide de la Catedral de Cusco, a la que se sigue rindiendo culto hoy día. Para Rafael Mercado, ese huevo cósmico podría estar relacionando a Huiracocha con un cuerpo celeste dador de vida, con un meteorito generador de vida. ¿Cómo podían los antiguos incas llegar a pensar o a considerar una teoría científica tan moderna como que los meteoritos podían estar relacionados con el origen de la vida en la Tierra? ¿Cómo pensar que una piedra negra representa a Huiracocha, Dios dador de vida, con su potencia cósmica, una representación idéntica a la de un meteorito? Hay otro detalle fascinante y es lo que muchos ven como una profunda semejanza entre la plancha de oro del Coricancha y la placa de oro de las sondas Voyager y Pioneer. Serían símbolos idénticos, separados por cientos de años, como conectores de dos mundos, de dos humanidades. Cabe recordar que en las sondas espaciales gemelas Voyager, lanzadas en los años 70, se insertaron discos de oro con información sobre la humanidad. En estos discos hay grabados saludos en diversos idiomas, música de distintas partes del mundo, sonidos de la Tierra y algunos datos sobre cómo localizar nuestro planeta. Las Voyager no son las únicas en viajar con documentos de este tipo al espacio. Las Pioneer 10 y 11 contienen placas que explican su procedencia, placas de oro que contienen representaciones de seres humanos, ideadas entre otros por Carl Sagan, e información de la época histórica en la que fueron lanzadas, los 70, y también la ubicación de nuestro planeta. Es fascinante, repito, porque es información muy parecida a la plancha de oro del Coricancha. Y si de por sí no tuviéramos suficientes pistas sobre esta relación sorprendente entre la cultura inca y los meteoritos, veamos ahora otro aspecto que ha pasado sumamente desapercibido y que también pone de relevancia las investigaciones del amigo Rafael Mercado. Se trata de las terrazas agrícolas de Moray. Tuve la oportunidad de conocerlas durante mi viaje a Perú y desde luego en un primer momento no piensas que se trate de una visita tan espectacular como la de Machu Picchu, pero cuando descubres la misteriosa historia de estas estructuras, entonces la cosa cambia. Moray se encuentra en el Valle Sagrado Inca, no lejos de Cusco, a 3.500 metros de altura. Es un sitio arqueológico donde observamos terrazas, andenes circulares que eran utilizados por los incas
como laboratorio agrícola. Estas terrazas, a modo de anillos concéntricos que van aumentando de tamaño, como si de una onda expansiva se tratase, eran terrazas en las que los incas sembraban, y no de cualquier forma, sino a modo de investigación científica. Los arqueólogos reconocen que Moray era un centro de investigación donde expertos incaicos realizaban experimentos de diferentes cultivos a diferentes alturas. La disposición de las terrazas circulares crea microclimas diferentes, donde los círculos más pequeños tienen mayor temperatura que los más grandes, creándose así en Moray, de forma increíble, hasta 20 microclimas diferentes para experimentar en qué lugares del imperio era mejor sembrar unas semillas que otras. Y vayamos ahora con otro dato sorprendente. En el centro de Moray, en el centro de los círculos o andenes de cultivo, había una especie de rectángulo. Un rectángulo que los arqueólogos consideran que era un observatorio astronómico. Esto es lo que dice la ciencia oficial, pero la heterodoxia va un paso más allá y señala que las terrazas de Moray, como decía, simula una especie de onda expansiva, simula una especie de cráter de meteorito. Rafa Mercado y otros investigadores del Perú se preguntan, ¿y si Moray simula un cráter meteorítico? ¿Y si estamos ante la creencia andina del poder del meteorito de dar vida? De que los meteoritos al caer fertilizaban la tierra, la mejoraban. ¿Y si en el centro de ese altar había meteoritos? Desde luego hoy día no tenemos forma de comprobarlo, pero podríamos estar ante una aplicación de la energía cósmica y de los meteoritos en los cultivos, como si supiesen, repito, de esa moderna teoría de que los meteoritos trajeron los elementos que hicieron surgir la vida en la Tierra. Todos estos lugares fascinantes, donde hay culto a los meteoritos, donde hay mucho misterio, tuve la oportunidad de vivirlos, de descubrirlos durante mi viaje a Perú con Volívolo y la insólita experiencia. Y si me permitís, os quiero comentar que regresamos a finales de mayo, aquí estáis viendo el cartel, en un viaje increíble con Johanan y conmigo a recorrer los misterios de Perú. Todavía quedan algunos lugares y yo os recomiendo, si os interesa, que solicitéis información para, al igual que yo, maravillaros con todos estos espacios. Como se observa, el culto a los meteoritos está por todo el planeta. Científicos como el profesor Haber Newton, en su análisis sobre el culto a los meteoritos, habla de un pequeño fragmento de hierro meteórico encontrado sobre un altar en un túmulo en un montículo en Ohio. El mismo investigador nos narra una historia fascinante, la del emperador romano Heliogábalo, que solo gobernó durante 4 años, desde los 14 a los 18. Rendía culto al sol Invictus, del que os hablamos en el episodio de Noche de Lluvia, Misterios de la Navidad. Heliogábalo era, además de emperador del Imperio Romano, sumo sacerdote del culto al sol Invictus. Así construyó en Roma un gran templo para albergar al dios Sol, denominado el Gabal, que estaba representado por un meteorito negro de Mesa, en Siria, de donde Heliogábalo era originario. Hablando de este meteorito, Herodiano el Estoico escribió: es una piedra grande, redondeada en la base, que gradualmente se estrecha hacia arriba hasta una punta aguda. Tiene forma de cono, su color es negro y existe una tradición sagrada de que cayó del cielo. Muestra ciertas pequeñas prominencias y depresiones en la piedra, y quienes las ven convencen a sus ojos de que están viendo una imagen del sol no hecha por manos. Cuentan las crónicas que cada mañana el emperador visitaba el meteorito vinculado con su dios
y sacrificaba gran número de toros y ovejas ante esta roca que consideraba que era un regalo del sol a los seres humanos. Y al igual que los romanos, los griegos también veneraban los meteoritos. En la mitología griega aparece la historia de que Saturno habría devorado a varios de sus hijos, pero cuando nació Zeus, Cibeles, su madre, en vez de al niño, le entregó a Saturno una piedra que Saturno se comió y más tarde vomitó. Esa piedra, dice la tradición griega, fue arrojada desde el cielo hasta el centro de nuestro planeta, un lugar que pensaban los antiguos griegos que estaba en el templo de Apolo, en Delfos, y en medio de su famoso oráculo habría estado esta piedra, como ónfalo, como ombligo, como centro del mundo. Algunos expertos consideran que esa piedra bien pudo haber sido un meteorito. Y esto ocurría en el mundo grecolatino, y algo parecido sucedía en el antiguo Egipto. Los egipcios, como hemos visto en el caso de las cuentas del collar o la daga de Tutankamón, consideraban que los meteoritos eran regalos de los dioses y estaban asociados al poder divino, y se habla de una misteriosa piedra que hasta el momento los arqueólogos no han podido encontrar, la enigmática piedra Ben-Ben. En varios textos del antiguo Egipto se cita esta piedra que en la mitología egipcia, especialmente la asociada a la ciudad sagrada de Heliópolis, estaba en la montaña de la que surgió Atum, el dios creador, un dios creador como Huiracocha en el caso de los incas. En los textos de las pirámides, Atum se llama a sí mismo colina, y dice la leyenda egipcia que se transformó en una piedra con forma de pirámide, la mítica piedra Ben-Ben. Esta piedra Ben-Ben, que se podría traducir como radiante, era venerada en el templo del sol de Heliópolis. Los egiptólogos consideran que esa piedra sagrada es el origen de la construcción de los obeliscos en el antiguo egipcio, así como las cúspides, las puntas de los obeliscos y las pirámides, que se terminaban con una pequeña piedra llamada piramidión, una copia, creen los expertos, de la piedra Ben-Ben. Lo interesante es que hay historiadores que creen que el Ben-Ben original era un meteorito de composición ferrosa, siderita, caído en época prehistórica. En palabras de Toby Wilkinson, un egiptólogo de la Universidad de Cambridge, en una entrevista a The Guardian, hay un tipo particular de meteorito, un tipo raro de meteorito, que cuando entra en la atmósfera adquiere una forma que sorprendentemente se parece a una pirámide. Esto plantea la intrigante posibilidad de que un meteorito haya inspirado la construcción de pirámides en Egipto. En palabras de la egiptóloga Victoria Almansa, hay una pista en los textos de las pirámides, un conjunto de escritos que los sacerdotes usaban para ayudar a sus muertos a llegar al cielo. Las inscripciones presentan la bóveda celeste como un cuenco de hierro que contiene agua y cuyos fragmentos pueden caer a la tierra en forma de lluvia o de meteoritos. Además, esta científica añade que en estos textos jeroglíficos las palabras hierro y cielo parecen tener el mismo significado, porque el metal para ellos formaba parte del cielo. Las palabras hierro y cielo aparecen intercambiadas en esos jeroglíficos, razón por la cual los pasajes describen a los muertos navegando con el hierro y al rey necesitando romper una barrera de hierro para alcanzar el cielo. En Egipto, hace 4.400 años, la palabra hierro podía significar simplemente cielo, ya que este mineral lo consideraban parte del cielo, según, repito, estudios de la egiptóloga Victoria Almansa. Y aunque en muchas de estas historias las piedras meteóricas ya han desaparecido, hay un lugar del mundo donde este culto a los meteoritos está más vivo
que en ningún otro rincón del planeta. Estoy refiriéndome al espacio más sagrado del Islam, a la Kaaba en la Meca, en Arabia Saudita. En este lugar, los musulmanes veneran una piedra negra que la tradición asegura que podría ser un meteorito, pero no hay acuerdo sobre este punto, ya que otros expertos señalan que puede tratarse de un ágata. Otros sostienen que puede ser vidrio de impacto, tal vez del cráter de un meteorito, pero no hay una teoría hasta el momento que nos asegure al 100% el origen de esta piedra. Según la tradición islámica, esta piedra pertenece al paraíso y allí estaba en tiempos de Adán y Eva, antes del pecado original. El arcángel Gabriel le dio la piedra al patriarca Abraham y se dice que descendió a la tierra más blanca que la leche, pero los pecados de los hijos de Adán la volvieron negra. La piedra se rompió en varios pedazos hace cientos de años debido al calor provocado durante un incendio. Se dice que entonces la Kaaba se retiró temporalmente mientras se realizaban los trabajos de reconstrucción y que cuando todo estuvo listo no se ponían de acuerdo sobre quién debía volver a ponerla en su lugar. Entonces decidieron esperar a que un hombre entrara por la puerta, a quien le pedirían que tomara la decisión. Tal persona, dice la tradición musulmana, resultó ser Mahoma, con 35 años, 5 años antes del comienzo de su vida como profeta. Entonces la tradición islámica atribuye a Mahoma el haberla colocado en el actual muro de la Kaaba. La piedra negra de la Kaaba es la reliquia más venerada del Islam y todo musulmán debe peregrinar una vez en la vida a la Meca para tocar la Kaaba y dar la vuelta alrededor de ella 7 veces. Incluso si los musulmanes no han ido a ver la Kaaba, estén en el lugar del mundo que estén, cuando rezan, deben orientarse hacia la Meca, hacia la Kaaba. Hay algo que me llama muchísimo la atención. Durante mi investigación sobre el culto a los meteoritos, he encontrado que en la antigüedad siempre se asocian con algo sagrado, como un regalo que viene de Dios, del cielo, algo preciado. Me atrevería a decir que incluso positivo. Y en nuestros días, si analizamos el uso que se le puede dar a los meteoritos más allá de la investigación científica, se han llegado a usar o en la construcción de armas o en la elaboración de relojes y joyería, hasta en bolsas de las marcas de moda más reputadas del mundo. Es decir, el valor que se le da pasa por considerarse elitista, pero en pocas ocasiones sagrado. Es más, vemos los meteoritos a través de los medios de comunicación y del ámbito profético como un gran peligro de destrucción para la humanidad, como un juez que puede venir a poner orden en lo que hemos hecho en el planeta Tierra desde el siglo XIX en adelante. La teoría científica de la panspermia es la hipótesis que propone que la vida existe en todo el universo y que ha sido distribuida a través de meteoritos que chocan contra determinados cuerpos cósmicos como la Tierra, depositando en su superficie la vida directamente o los elementos necesarios para la vida. Esta teoría se contempla a nivel científico desde el siglo XIX y se ha visto reforzada por descubrimientos tan fascinantes como que en el año 2019 los científicos informaron haber detectado por primera vez moléculas de azúcar, incluida la ribosa, en meteoritos, lo que sugiere que los procesos químicos en los asteroides pueden producir algunos de los bioingredientes fundamentales esenciales para la vida, y esto respalda la noción de un mundo de ARN antes de un origen de la vida en la Tierra basado en el ADN. Y hay investigaciones que se silencian, que caen en el olvido. Es el caso de la investigación realizada por una de las científicas más importantes de este campo, Carmen Ascaso, del CSIC de España, el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España.
Ella dirigió a finales de los 90 los estudios sobre un pedazo del meteorito ALH 84001, el nombre científico con el que se conoce un meteorito procedente de Marte, que cayó en la Tierra hace 13.000 años. Esta roca marciana, que la NASA repartió entre diferentes grupos de investigación, fue analizada por Carmen Ascaso desde mediados de los años 90 y gracias a una novedosa técnica de microscopía electrónica desarrollada por su equipo, logró descubrir en su interior indicios de material biológico. En su momento fue toda una revolución, una reputada científica enfrentándose a la ortodoxia y diciendo que en ese pedazo de meteorito marciano había indicios de vida extraterrestre en su interior. La conclusión contribuyó a que la NASA mantuviera su hipótesis de la posible existencia en el pasado de vida en Marte. Estas noticias hoy día no las recuerda nadie. La panspermia es solo una teoría y los objetos arqueológicos hechos con restos de meteoritos solo son una curiosidad, como si no fueran la prueba fascinante, sorprendente, inquietante de que nuestros antepasados los veneraban como fuente de vida, como si no fuera desconcertante pensar que ellos sabían que los meteoritos estaban asociados con la vida. ¿Sabían que quizá un meteorito nos dio la vida? ¿Se llegaron a plantear alguna vez que también un meteorito nos la puede quitar? Sería muy poético que ese regalo cósmico que hace millones de años hizo que en este planeta despertara la chispa de la vida, acabara también con la especie que ha llenado de plástico los océanos, de desechos nucleares los bosques y desiertos, de polución y humo negro la atmósfera. Meteoritos de vida, meteoritos justicieros. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya hecho reflexionar este episodio de Noche de Lluvia Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje fascinante por lo desconocido y os espero aquí en un próximo episodio. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.